Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, pero muy importante: la segunda venida de Jesús. Acompáñanos. El tema de la segunda venida de Jesús puede ser para algunos causa de escepticismo, para otros especulación y para otros incluso de miedo. Hoy vamos a hablar de la realidad de la venida de Jesús. Vamos a hablar también que es un tema deseado para nosotros, de esperanza, y también vamos a ver la única señal bíblica de su venida. Comenzamos diciendo que la venida del Señor Jesús es un evento real. Él habló de esto un par de días antes de su muerte. Podemos ver el registro de esto en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. El más extenso registro lo tenemos en el Evangelio de Mateo, donde él dedica 2 capítulos a este tema, el capítulo 24 y 25. Recordemos que Mateo se enfoca en presentarnos a Jesús como Rey. Por lo tanto, él pone un marcado énfasis en el Rey que regresará. El Evangelio de Juan parecería omitir el tema. Sin embargo, Juan mismo hace referencia a este asunto en su carta, por lo menos en su primera carta, pero sobre todo en el libro de Apocalipsis. Ahí vamos a leer una cita interesante. En Apocalipsis 22:12 leemos lo siguiente: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Recordemos que Juan se enfoca en presentarnos a Jesús como Dios. Dijimos que Mateo nos lo presenta como Rey, Lucas como el hombre perfecto, Marcos como el siervo y Juan como Dios. Por eso es que cuando Jesús dice vengo pronto, recordemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Luego más adelante, en el versículo 20, nos vuelve a decir: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aquí vemos el clamor de todos los hijos de Dios pidiendo su venida. El tema de la segunda venida es referenciado en varias de las cartas del Nuevo Testamento, en la mayoría de ellas podríamos decir, pero hay 3 cartas que desarrollan más ampliamente el tema. Estas cartas son primera y segunda carta de Pablo a los tesalonicenses y la segunda epístola de Pedro. Podemos ver también la segunda venida prefigurada desde el Antiguo Testamento a través de las fiestas judías. Dios dio la orden de celebrar 7 fiestas que eran de mucha importancia. Había unas fiestas que se celebraban en primavera, de las cuales destacan 2, la Pascua y el Pentecostés. Y luego tenemos las fiestas del otoño. Estas fiestas iban señalando eventos históricos muy importantes, 2 de los cuales ya se han cumplido, y el tercero, que es la segunda venida del Señor, que estamos esperando que se cumpla. La Pascua señalaba hacia el sacrificio de Jesús, que ya se cumplió hace cerca de 2000 años. El día de Pentecostés señalaba hacia el derramamiento del Espíritu Santo y surgimiento de la iglesia cristiana, que también ya es un evento histórico. Todo esto, como dije, en las fiestas de primavera. Las fiestas del otoño, la primera de estas fiestas es la fiesta de las trompetas, llamada la fiesta de las trompetas. Actualmente los judíos le llaman Rosh Hashanah, que para ellos es el inicio de un nuevo año. Entonces, como su nombre lo indica, esta fiesta conmemoraba a través del sonido de las trompetas una nueva temporada.
Y esto es lo que significa el regreso de Jesús, que será, dice, a la final trompeta, y marcará para nosotros una nueva temporada, una temporada de esperanza, una temporada de verdadera justicia, una temporada de Dios habitando entre los hombres, donde dice la palabra: no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más injusticia. Por eso, el segundo punto es que es un evento deseado. Esto que acabo de descubrir, que podemos leer en varios pasajes, en Apocalipsis, en la carta de los Tesalonicenses, ese ya no más injusticia, ya no más sufrimiento, ya no más muerte, ya no más dolor, ese Dios habitando con nosotros, pues se contrasta dramáticamente con la realidad que la humanidad ha vivido en toda su historia y que nosotros sin duda estamos viviendo ahora. Jesús hace una descripción exactísima de la realidad que estamos viviendo en el mundo hoy. En el capítulo 24 de Mateo, vamos a leerlo en los versículos 3 al 14. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Aquí está el tema, tu venida, y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe. Como dijimos al principio, la segunda venida del Señor para algunas personas es causa de especulación, incluso de engaño, por lo cual vamos a ver cuál es la señal que Él nos da de su venida. Pero sigamos leyendo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La ausencia de Dios causada por la maldad humana genera todo esto que acabamos de leer en palabras del Señor Jesús. Y yo puedo ver aquí, yo puedo distinguir aquí 9 fenómenos que están divididos en 3 grupos de 3. Quisiera que los viéramos brevemente. Primeramente puedo ver fenómenos naturales. Aquí se mencionan 3. El primero es las pestes. En la historia de la humanidad hemos tenido periodos de pestes o de plagas. Actualmente estamos viviendo una pandemia a nivel mundial que está causando efectos no solamente a la salud, como todos lo sabemos, sino también a la economía, tal vez a la salud mental de las personas, etc. El segundo es hambres. Hablando de este tema del COVID-19 con personas que tienen un alto cargo, digamos, ayudando ministerios cristianos en el África, me decían que para ellos en África en este momento, cuando tuvimos la conversación, lo de menos era el COVID-19 porque tenían un problema más grande, y el problema era una plaga inmensa
de langostas que se está comiendo todas las cosechas. Y esto es algo que sucede con cierta periodicidad en África y que en esta ocasión es pues todavía más fuerte. Tengo noticias que esa plaga de langostas ahora se ha movido hacia la India, causando desde luego pues lo que dice aquí, hambre. Y finalmente se habla de terremotos. Nosotros aquí en México tuvimos uno hace unos días, hace un par de días tuvimos un terremoto, gracias a Dios que no fue tan fuerte, pero no hace mucho que habíamos tenido otro, y de acuerdo a los estudiosos, los fenómenos sísmicos pues están repitiendo cada vez con más frecuencia y algunos están llegando también a intensidades pues no antes vistas. Estos fenómenos naturales se explican de la siguiente manera: la propia Tierra, el planeta Tierra, está reaccionando ante la corrupción humana. Me recordé de una cita que está en el libro de Levítico, donde habla de esto. Quisiera leerles Levítico 18, versículos 25 al 28, y dice así: y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Esto lo dice el Señor después de prohibir toda una serie de actos de perversión y de inmoralidad sexual. Y dice que los habitantes anteriores de esa tierra, por todos estos actos de perversión, la tierra misma reaccionó y los vomitó. Verso 26: guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haber contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Entonces podemos ver que la propia tierra está reaccionando, la naturaleza por así decirlo, está reaccionando ante no solamente la manera en que lastimamos al propio planeta, contaminándolo, no cuidándolo, etcétera, matando a los animales, todo eso, pero además es la contaminación moral y espiritual que también genera una reacción en nuestro planeta. El segundo grupo de fenómenos son los fenómenos sociales. Aquí podemos hablar de guerras y rumores de guerras, que finalmente tanto las guerras como los rumores de guerras generan en nosotros una turbación. Por eso Jesús dijo: no se turben. Pero bueno, la historia de la humanidad ha sido marcada por guerras. Son pocos los años en la historia de la humanidad en donde no ha habido una guerra, por lo menos en algún lugar del mundo. Hace no mucho había rumores de una posible guerra, por ejemplo, entre Estados Unidos y Corea del Norte, donde también se estaba involucrando a Japón y Corea del Sur. Gracias a Dios que no pasó, pero algunos decían que el reloj de una posible guerra nuclear estaba casi a un minuto de detonarse, ¿no? Otro fenómeno social del que nos habló Jesús es la persecución. No sé si ustedes sabían, pero el día de hoy hay más cristianos que están padeciendo persecución que en los días de la Biblia. Cuando hablamos de persecución podríamos hablar de tres niveles. El primero es la persecución social, ¿no? Cuando las personas se burlan de ti o te separan de su presencia o te aíslan o te hacen lo que se conoce como bullying por tu fe. La segunda clase de persecución es la persecución que viene de fuentes religiosas, que esto también abunda muchísimo, donde a lo mejor la iglesia oficial o la religión oficial de cierto lugar, de cierto país, pues aquellos que profesan otra fe, y específicamente hacia los creyentes, hacia los cristianos, pues genera una serie de ataques, como puede ser la expulsión. En nuestro propio país hemos tenido indígenas que han perdido sus tierras por este tipo de persecución, y que es también muy común en varios países del mundo. Y el tercer nivel es la persecución de tipo oficial,
cuando es el propio gobierno el que persigue a pues, agentes que siente que son una amenaza y que en muchos países del mundo como China, como India, desde luego todos los países musulmanes o la mayoría de los países musulmanes como Irán, Arabia Saudita, la persecución viene desde el gobierno contra toda expresión cristiana o de intento de evangelizar, etc. El día de hoy, de hecho, muchas personas, en Corea del Norte sería otro caso, están encarceladas, están en campos de concentración, han sido muertas, algunos martirizados, hoy en día por su fe en Jesús. El tercer fenómeno social que podemos ver que Jesús dijo es la multiplicación de la maldad. De esto también nos habla el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, los tiempos peligrosos que estamos viviendo tienen que ver precisamente con el aumento de la maldad. Toda esta lista de atributos no deseables, hay tres que quiero destacar que tienen la palabra amor, pero es un amor mal, digamos, dirigido. El primer atributo de estos hombres perversos, peligrosos, dice amadores de sí mismos, autofileos, que es la palabra amor. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que una filosofía predominante el día de hoy es la filosofía del haz lo que a ti te gusta, haz lo que sienta tu corazón, tú ve por tus propios intereses. O sea, esa es la raíz de todos los males, el egocentrismo. Amarse a uno mismo es algo correcto, un amor sano, pero el egocentrismo, centrarse en uno mismo, es donde empiezan los problemas. El segundo es el amor al dinero. Aquí usa la palabra avaros, pero en el griego es gyros fileos, o amando al dinero. También el apóstol Pablo nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, la codicia, ¿no? Entonces también vemos que mucha de la violencia que hay, a veces se piensa que la raíz de mucha violencia es la pobreza, pero la verdad es que yo no lo veo así. Yo creo que hay mucha gente pobre que es súper honrada, y que cuando una persona pobre roba solamente lo que tiene necesidad, un pan o lo que sea. Pero yo veo que mucha de la violencia que hay, mucha de la corrupción que hay, impresionante a nivel de los gobiernos, tiene que ver, es gente que ya tiene dinero, es gente que ya tiene lo que necesita, es codicia de querer más, es el amor al dinero. El tercer amor es el amor al placer, hedonos fileos, el hedonismo, el vivir para experimentar placer, pensar que el sentido de la vida es comer, beber, y otro tipo de placeres tal vez de índole sexual o de cualquier otra índole, y todo eso nos va llevando a una depravación. Es impresionante pensar que, por ejemplo, el día de hoy ya hay voces que se levantan, ya hay incluso gente que quiere legislar para que la pederastia sea despenalizada. El tercer grupo de fenómenos que vienen como consecuencia de la maldad humana
son los fenómenos de índole espiritual. El primero que yo puedo ver es cuando Jesús dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Qué interesante o qué paradoja, ¿no? Que vienen en el nombre de Jesús, representándolo, entre comillas, a Él, pero diciendo yo soy. Tal vez no que lo digan literalmente, yo soy el Cristo, pero sí que se ponen a sí mismos para que la gente ponga su mirada en ellos y no en Jesús. El verdadero siervo de Dios es como Juan el Bautista, que dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El verdadero siervo de Dios hace que la gente lleve su mirada hacia Jesús, hacia la palabra de Jesús, poniendo su confianza en Él, no hacia la personalidad de un gran hombre o líder carismático. Segundo fenómeno espiritual son las traiciones y divisiones entre mismos cristianos. Y el tercero es los falsos profetas, que dice aquí que habrá muchos, y también dice que engañarán a mucha gente. Entonces el hecho de que tú veas que cierta persona que dice hablar en el nombre de Dios tenga mucha gente o tenga mucho, entre comillas, éxito, eso no necesariamente es sinónimo de la bendición y la aprobación de Dios sobre lo que esta persona está diciendo. Un verdadero profeta de Dios, siempre su mensaje va a estar en perfecta concordancia con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pues todo lo anterior, sin duda, nos hace anhelar su presencia, anhelar su venida, que Él venga y establezca lo que hemos dicho, otra cosa. Un lugar donde Dios esté presente con nosotros, donde no haya todo este engaño, donde no haya esta injusticia, donde no haya tanto sufrimiento o no haya sufrimiento, no haya maldad, no haya dolor, no haya muerte. Esa es la esperanza bienaventurada que dice la Biblia, de la venida del Señor Jesús. Por eso hemos dicho que es un evento deseable. Al describir estos fenómenos, tampoco quiero que se asusten y que podamos entrar a lo mejor en una ansiedad o en una depresión. Jesús habló de estos fenómenos como dolores de parto. Entonces, el dolor de parto, pues de repente viene el dolor, hay una gran incomodidad, después hay una relajación. Yo creo que esto habla de la historia, ¿no? Entonces, ahorita estamos, por ejemplo, en una pandemia. Esta pandemia va a terminar, este dolor va a terminar y después va a venir un tiempo de, digamos, estabilidad, de relajación. Así es la historia de la humanidad. Alguna vez yo entendí, porque cuando uno ve la historia de la humanidad siempre te relatan pues todas las guerras y todo eso, entonces dices, ay, qué horrible, ¿no? Pero entre estos eventos también podemos ver en muchos casos muchos años de estabilidad, de Dios dando cosechas, de Dios dando buenos tiempos a la gente. Entonces seguramente también para nosotros vendrán nuevos tiempos, pero este tiempo que estamos ahora podemos aprovecharlo para recordar estos temas y prepararnos para esa venida. Por eso vamos a hablar de la única señal de su venida. Como dije al principio, hay gente que especula y hay gente que invierte muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo en analizar hechos históricos y en profecías y esto y el otro, y pretenden hacer lo que Jesús dijo que nadie iba a saber, que es el día y la hora cuando Él regresaría. Pues cuando alguien diga que tiene una fecha o un año, no le creas, porque Jesús dijo que eso no era posible saber. Sin embargo, la señal que Él sí nos dio y que debe ser para nosotros también una prioridad está en el pasaje que acabamos de leer, Mateo 24, en el versículo 14, donde Jesús dijo lo siguiente: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, el fin está
claramente dicho, mientras haya personas que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, mientras haya naciones, pueblos étnicos enteros a los cuales el Evangelio no ha llegado, pues seguirá habiendo guerras, seguirá habiendo terremotos, seguirá habiendo pestes, pero eso no va a hacer que Jesús venga. Es cuando todas estas personas tengan la oportunidad que entonces el fin vendrá. Esto que es mencionado en el contexto de la segunda venida, después de que Jesús muere y después que Él resucita, nos lo deja como la tarea principal, aquello en lo cual necesitamos priorizar como iglesia. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la tarea que el Señor nos dejó. Desafortunadamente, a veces yo veo que como iglesias cristianas pasamos demasiado tiempo a veces y demasiadas energías tratando de evitar esas otras, digamos, fenómenos de los que Jesús habló. Entonces a veces hacemos ayunos para que acabe una peste o para que mejore la economía o para esto y el otro. Creo que es correcto orar por nuestro país, pero la prioridad no es esa. Si ayunáramos, si nos esforzáramos, si saliéramos, si diéramos y si hiciéramos de el hecho de que todos escuchen el Evangelio la prioridad, yo creo que ahí estaríamos justo en el centro de lo que Dios quiere y podríamos, sí, acelerar la venida de nuestro Señor. La próxima semana terminaremos con este tema y hablaré de algunos valores que Jesús nos dio asociados a su segunda venida, que están aquí en Mateo, y que nos van a ayudar muchísimo para no perder la brújula, ya sea en un tiempo de pandemia como este, o ya sea en los tiempos de estabilidad y de crecimiento y de gozo y de vacaciones y de lo que sea. Pero por lo pronto quiero dejarte con este pensamiento, que hay una tarea que se llama la Gran Comisión, que tiene que ver con que todos escuchen y que eso es prioritario para que Jesús pueda venir. Entonces yo te quiero animar a que compartas las buenas noticias de Jesús y también te quiero animar a que apoyes ministerios que están como punta de lanza yendo a lugares donde nunca antes había habido el testimonio de Jesús, donde nunca antes había llegado la palabra de Dios. Nosotros apoyamos a 3 grandes ministerios. 2 que trabajan aquí en nuestro país, 1 fundando congregaciones, yendo a lugares donde nunca antes habían realmente escuchado el Evangelio, otro que trabaja en la traducción de las Sagradas Escrituras a las lenguas indígenas para que puedan escuchar a Dios hablar en su propia lengua, y otro más que es un ministerio misionero para todas las naciones no alcanzadas. En la descripción del video vamos a dejar link para cada uno de estos ministerios a los cuales yo te animo a que apoyes también, incluso económicamente. Es mucho lo que sin duda hemos quebrado los mandatos de Dios en muchas áreas, en las relaciones, en nuestra vida de pensamiento, en nuestras palabras, en nuestras omisiones, en injusticias que hayamos cometido, etc. Si Dios nos pidiera cuentas de todo eso, nuestro destino sería una separación eterna de Él. Pero la buena nueva es que Jesús cargó Él, siendo perfecto e inocente,
con el pecado de todos nosotros. Él vino la primera vez en relación para resolver el problema del pecado, para pagarlo. Y vendrá otra vez. Así que yo te quiero invitar a que reconozcas el sacrificio que Jesús hizo y a que lo reconozcas a Él como el Hijo de Dios y el único mediador entre Dios y los hombres, y que pongas toda tu confianza en Él, le recibas su perdón y le pidas que venga a morar a tu corazón. Si no lo has hecho, puedes hacer una oración parecida a esta. Señor Jesús, yo te doy gracias porque solo tú eres la solución de Dios para el problema del pecado. Solo tú naciste de una virgen, solo tú viviste una vida perfecta como hombre y solo tú pagaste por mí en esa cruz. Tú te levantaste de entre los muertos y vendrás otra vez. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el único digno de confianza absoluta. Yo hoy, Señor, doy la media vuelta de una vida sin ti. Recibo el perdón que tú compraste en esa cruz para mí. Y te pido que vengas a morar en mi ser a través de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu. Y ayúdame a caminar de tu mano hasta tu regreso. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.